Bienvenidos hermanos al segundo capítulo de Cristo y su justicia. Este capítulo titulado ¿Cómo consideraremos a Cristo? Es un capítulo cortito, no durará mucho, pero igualmente pues lo tenemos que tratar. Así que hermanos, vamos a empezar a leer las citas del hermano Waggoner. ¿Cómo consideraremos a Cristo? ¿Cómo debiéramos considerar a Cristo? Tal y como Él se reveló a sí mismo al mundo, de acuerdo al testimonio que Él dio concerniente a sí mismo. En ese maravilloso discurso registrado en el 5º capítulo de Juan, Jesús dijo: porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esto es Juan capítulo 5 del 21 al 23. Bien, sabemos que Cristo es el encargado, como dice, de todo el juicio. Es el que nos va a ser nuestro juez, pero también sabemos que es nuestro abogado. O sea, Él se encarga de los dos aspectos del juicio, juez y abogado. Él es nuestro defensor, pero también va a ser nuestro juez. Así que nos está dejando claro aquí Waggoner que le da todo el poder al Hijo, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces el Hijo tiene que ser el encargado de enjuiciar en completo a cada individuo de esta tierra. Bien, sobre todo, hermanos, en el contexto de los que aceptan a Cristo, ¿verdad? Tenemos un juicio delante de Él, pero Él, tanto el abogado como el juez, será en nuestro juicio celestial. Bien, ¿por qué? Porque procede todo el poder del Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre. A Cristo se le encomienda la más alta prerrogativa, la de juzgar. Ha de recibir el mismo honor que se le debe a Dios, y por la razón de que es Dios. El discípulo amado da este testimonio. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El versículo 14 aclara que el Verbo divino no es otro que Jesucristo. ¿Qué nos dice? El versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Bien, aquí estamos hablando, en el contexto, ya Waggoner nos está demostrando cómo el Padre le da el poder al Hijo, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y nos está mencionando ya que el Hijo está desde un principio. Bien, ahora seguimos en este contexto y nos dice: el Verbo existía en el principio. La mente del hombre, esto es muy importante, atendamos a esto que dice el hermano Waggoner. La mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esa expresión. ¿Qué expresión? Que el Verbo existía desde el principio. No puede abarcar el hombre las edades que están comprendidas en esta expresión. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo llegó a ser el Hijo unigénito. Bien, aquí está diciendo que no es dado saber al humano saber cuándo llegó a ser el Hijo unigénito, pero nos está diciendo algo muy importante. Nosotros no podemos saber cuándo llegó a ser el Hijo unigénito. Entonces, si Él fue el Hijo unigénito, y nosotros no tenemos por qué saber cuándo, porque se nos escapa, ¿verdad?, de nuestra mentalidad esa expresión, como nos dice, quiere decir que es su Hijo literal. O sea, en algún momento Él, el Padre, tuvo un Hijo, pero saber cuándo, eso se escapa de nuestra comprensión. Eso es lo que nos dice que no tenemos por qué saber eso es un misterio, pero está dejando claro de que Él tuvo un Hijo, no sabemos cuándo, pero lo tuvo. Entonces eso es un inicio, el Hijo tuvo un inicio, porque si no, no tiene significado esto que nos está diciendo el hermano Waggoner. Continúa diciendo: pero sabemos que era el Verbo divino. Él es divino porque comparte la divinidad con el Padre, ¿verdad? No únicamente antes de que viniera este mundo a morir, sino incluso antes de que el mundo fuera creado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el inicio no fue cuando se encarnó en esta tierra, sino que ese inicio que habla Juan
es del inicio de antes de la encarnación, ¿verdad? Cuando sale del Padre. Esto, porque yo quiero dejar esto en connotación. Muchos hermanos dicen que cuando habla del engendramiento del Hijo, la Biblia y el Espíritu y profecía, es cuando se encarnó en esta tierra. Eso es lo que está haciendo referencia. Pero aquí vemos claramente que no está haciendo una distinción muy clara y diciéndonos que ese inicio no es cuando vino a este mundo, sino que ese inicio es de antes, del principio, y que ese principio que se refiere Juan es el engendramiento, el cuando fue su hijo literal del Padre. Y ahora vamos a entrar en contexto, porque acabo de mencionar la palabra engendramiento, que a mucha gente no le gusta, pero ahí está y la Biblia es muy clara. Ahora no menciono el engendramiento porque sí, sino que ahora vamos a ver cómo el hermano Waggoner, nos especifica más todo esto. Les leo un poquito desde donde nos hemos quedado, un poquito atrás. Les vuelvo a repetir. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo llegó a ser el Hijo unigénito, pero sabemos que era el Verbo divino, no únicamente antes de que viniera este mundo a morir, sino incluso antes de que el mundo fuera creado. ¿Vale? Ahí nos vamos a primera, por ejemplo, podemos hablar de, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Si no me recuerdo mal, 15 y 16. Colosenses capítulo 1, 15 y 16 nos dice: Él es el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí es el primogénito de toda la creación, ¿vale? Porque Él creó todas las cosas. Porque, dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está hablando aquí? De la creación, del inicio. ¿Pero qué inicio está hablando? De la creación del mundo. El inicio de como creador, Jesús como creador. ¿Vale? Pero está hablando aquí de 1 de Corintios, capítulo 1 de Colosenses está hablando del inicio, pero aquí nos está diciendo que ese inicio, a la que habla como el unigénito, no es el inicio de la creación, ni cuando se encarnó en este mundo, sino de tiempo atrás. Y nos sigue diciendo, leo un poquito para atrás, perdón, sino incluso antes de que el mundo fuera creado, momentos antes de su crucifixión, oró: Ahora, Padre, glorifícame a tu lado, con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo fuera creado. Esto es Juan 17:5. La gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera creado, es ese inicio, ¿verdad? Él vino aquí, pero antes estuvo compartiendo gloria con su Padre en el trono. Cuando Él tuvo que ir a la tierra en salvación para nosotros, Él tuvo que dejar esa divinidad que compartía con el Padre y adaptar una divinidad humana aquí. Tenía la divina, pero la humana tuvo dos naturalezas. Aquí tenía que ser humano para que hiciese toda la obra que tenía que hacer por nosotros, porque si lo hacía con la humanidad divina, no tiene méritos, ¿verdad? Tiene que hacer lo que nosotros, no hay nada que nosotros no podamos superar, dice Dios. Toda prueba podemos superarla. Y Cristo fue un ejemplo para nosotros de que, haciendo todo lo que Cristo hizo y todos los padecimientos que tuvo Cristo, nosotros lo tenemos como un ejemplo. Todo lo que sufrió Cristo, lo sufrió por nosotros, y no sufriremos más de lo que sufrió Él. Entonces, aquí está haciendo la connotación. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado, en la gloria que tuve antes de que el mundo fuera creado, en la divinidad que tuvo antes. Juan 17:5. Y continúa diciendo: y más de 700 años antes de su primer advenimiento, su venida fue predicha por la palabra inspirada. Y ahora va a mencionar el profeta Miqueas. Dijo el profeta Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está recalcando bien en todo el contexto, que está hablando desde el principio, nos acaba mencionando Miqueas. ¿Por qué? Porque Miqueas es claro en todo esto, que ese principio que habla Juan
Y ese concepto de unigénito de Dios es un hijo literal. ¿Y cuándo fue eso? Pues si es un hijo literal, fue en los días de la eternidad, cuando en algún momento salió del Padre. Vuelvo a leer, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5, versículo 2. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido. Juan 8, 42. Cristo de Dios ha salido y ha venido. ¿Por qué menciona aquí ahora Juan 8 en contexto de Miqueas 5? Porque dice que Cristo ha salido de Dios. Literalmente es el Hijo unigénito de Dios. Pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. No podemos ponernos a divagar en cuándo fue ese engendramiento, cuándo fue que salió. Y el mensaje de 1888 en este capítulo es claro, que tuvo un inicio y un engendramiento. La Biblia es clara, que tuvo un inicio y un engendramiento. Por lo tanto, el Hijo no puede ser como hay hermanos que dicen que es coigual al Padre, ¿verdad? Coigual, coeterno, coexistente, pues coigual al Padre no puede ser porque tuvo un principio, eso no es coigualdad, ahí no puede ser. Y siempre el Hijo estuvo sometido al Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre, literal. Este capítulo de Cristo y su justicia es muy claro, hermanos. Es el Hijo literal. Y como Hijo literal, Él salió del Padre. Mira lo que nos dice Juan 8, 42. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido. Y en el principio ya nos revela quién es ese principio. Es el principio de la eternidad. ¿Cuál es ese principio? Perdón. Así que, hermanos, es claro en este punto, este capítulo 2. Así que con esto os dejo esta reflexión, que no es mi reflexión, sino es claro, es algo que nos da a entender el hermano Wagoner, y la hermana White citó que era luz traída del cielo. Y que cuando ella, como cité en el primer capítulo, cuando ella escuchó todos estos mensajes que pregonaba Wagoner y Jones, dice que cada fibra de su corazón decía amén. Así que, hermanos, estudiemos, porque los pioneros fueron levantados también para que estudiemos sus doctrinas. Pensemos que las doctrinas las fueron creando los pioneros. Allá donde los pioneros no sabían más, no había conocimiento, a la hermana White se le iluminaba, se le daba una visión, donde los hermanos no podían estudiar más. Estoy hablando del origen, 1844, el origen del movimiento y el desenvolupamiento del movimiento. Los hermanos escribieron las doctrinas, estudiaron juntamente con la hermana White. Y todo lo que es las doctrinas, por ejemplo, como el santuario, se le dio a Hiram Edson. Y las doctrinas fueron fundadas por los hermanos, los pioneros. Así que son nuestros principios fundamentales. Y la hermana White, donde los pioneros no sabían, no comprendían, entonces Dios tocaba a la hermana White y le daba visiones. Y ahí seguían hacia adelante en el movimiento adventista del séptimo día. Así que, hermanos, hasta aquí el capítulo 2. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cristo y su justicia, capítulo 3. Y que Dios eterno y su Hijo amado esté con todos ustedes. Maranata.